Buenos días, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Una vez más nos encontramos un domingo, hace ya un par de semanitas que no nos vemos en los domingos, gracias a la ayuda que nos da don Alexander y don Fernando en este trabajo de compartir la palabra del Señor los días domingos. Hoy es un día muy bonito, es un día especial, es un día donde estamos celebrando el Día del Padre y eso pues en nuestros hogares hay de festividad, hay un ambiente de gratitud, hay un ambiente de regocijo para aquellos a los cuales nos celebran el día o tenemos la posibilidad de celebrar el día a nuestros padres. Quiero empezar esta mañana compartiendo una canción muy hermosa, un himno antiguo pero hermosísimo, creo que es propicio para este día. Así que mientras usted se va conectando, vayámonos poniendo en ambiente con esta música tan linda para compartir hoy la palabra del Señor, la reflexión y un testimonio personal que creo que les puede servir de motivación. Sí, Señor. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Sí, Señor. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz con la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. El tiempo está en Él, sí, Señor. Aleluya. Principio y el fin. La Trinidad es Dios. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León. Cordero y el León.
Cuán grande es Dios. Amén, así es, Señor. Tu nombre sobre todo, Padre Santo. Cuán grande eres, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este nuevo día. Gracias por la oportunidad, Señor, por la hermosa oportunidad de reunirnos esta mañana en ese nombre. Queremos pedirte, Señor, de manera especial que nos permitas, Padre bueno, recibir la palabra que hoy va a ser expuesta en este rato, poder interiorizarla, Señor, y poder aprender, Señor, a entender esos principios que son los que nos ayudan a ser cada día más parecidos a ti. En esta mañana quiero pedirte una bendición especial por todos aquellos padres que hoy estamos celebrando nuestro día aquí en la tierra, Señor. Y qué más que reconocerte a ti, Padre precioso, tu amor, tu bondad, tu protección y tu cuidado. Padre, derrama sobre todas las personas, todos esos hombres que hoy estamos celebrando este día. Danos sabiduría y humildad para entender, Padre bendito, cuál es nuestra función en todo este proceso. Ayúdanos, Señor, a ser más abrazadores con nuestros hijos, a ser más oidores con nuestros hijos, Señor. A que ellos sientan de nosotros esa cercanía, esa amistad. Te alabo y te bendigo, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, bueno, a los que se conectaron un poquitito después, mientras estábamos con esta hermosa canción, les vuelvo a saludar efusivamente, a bendecir en el nombre del Señor. Y pues usted si es papá, un abrazo a la distancia, felicidades, hoy es tu día, hoy es mi día, hoy vamos a estar exponiendo la palabra del Señor y llevándola de una forma muy sencilla y pidiéndole perdón a los hermanos que han escuchado el testimonio que voy a compartir esta mañana. Tiene algunos cambios, tiene algunas cositas diferentes, algunos detalles distintos, pero creo que es un testimonio que me ayuda a poder compartir la palabra del Señor hoy un día tan especial. Normalmente no predico los días del Padre, normalmente lo hace Fernando, lo hacía Laura, porque pues los papás nos ponían a descansar este día. Pero bendito sea el Señor que después de varios años, hoy me toca a mí retomar en este Día del Padre el tema de la predicación. Entonces un abrazo les digo a todos ustedes que están allá en casita, a todos. Esta transmisión la estoy compartiendo en mi Facebook personal, entonces la va a poder ver una gran cantidad de personas, amistades, familia, que algunos conocen este testimonio, algunos no lo conocen, va a ser la primera vez que lo escuchen. Es un testimonio pues un poquito entrecortado porque no puedo dar tantos detalles por una cuestión de tiempo, pero estoy seguro que le va a ser de bendición. Esta es una mañana hermosa, es una mañana donde nos vamos a gozarnos muchísimo en la palabra del Señor. Y empecemos, hermanos. Vean, el jueves pasado estuve compartiendo el principio del tema que quiero continuar el día de hoy. Y algunos de ustedes que estuvieron acompañándonos por Zoom, la reunión del jueves, recordarán que estuve hablándoles brevemente sobre los tiempos perfectos de Dios. Los tiempos perfectos de Dios. Y utilicé para poder introducir este tema el Salmo 37, de los versos del 3 al 7. Hoy voy a hacerle especial atención, voy a ponerle especial atención a la parte A del verso 7 del Salmo 37. Salmo 37, verso 7, la primera parte, la parte A. Y esa parte
dice así: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Nosotros los papás, por diseño genético, diseño de personalidad, nos cuesta mucho quedarnos quietos. Nos cuesta mucho esperar a que las cosas sucedan. Y es un día para escuchar no solamente la palabra del Señor, sino cómo algunos de nosotros nos hemos equivocado y en el tiempo hemos aprendido cuán poderosa es esta palabra. Para hablar de los tiempos es necesario conocer dos conceptos básicos para poder entender de qué se trata este tema. Resulta que la mayor parte de la palabra del Señor, la mayor parte de la Biblia, está escrita en griego antiguo. Por supuesto que hay arameo, hay varios idiomas en los que los libros más antiguos están escritos, pero la gran mayoría está escrita en griego antiguo. Y hay dos conceptos que tienen que ver con el tiempo, dos palabras que se utilizan en el griego antiguo para poder entender cuando se habla de tiempo. Una palabra es cronos, sí, exactamente, cronos, la puedes identificar por cronómetro, la forma en que nosotros medimos el tiempo, a través del reloj, a través del calendario, ¿verdad? Días, horas, segundos, minutos, años. Eso es el tiempo cronos, el tiempo humano, el tiempo que usted y yo tardamos en vivir, ¿verdad? Nacimos en una fecha, morimos en otra, tiempo cronos, tiempo que medimos usted y yo, es el tiempo que nos maneja a nosotros. Y el otro tiempo, el otro concepto es el tiempo kairos. El kairos es el tiempo de Dios. Ese es un tiempo que se maneja en el cielo. Es un tiempo que es total y absolutamente asimétrico con el tiempo cronos. O sea, no tienen nada que ver uno con el otro. El tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, necesitamos entenderlo, por lo menos entender que existe ese tiempo y que cuando Dios habla de tiempo, está hablando de su tiempo, del tiempo kairos y no del tiempo cronos. Y es importante que lo entendamos así para poder, ir asimilando el propósito de Dios y cómo Dios trabaja en nuestra vida. Hay un pasaje hermosísimo también que quiero compartir, y de estos dos pasajes me voy a andar moviendo el día de hoy, porque lo más importante, recuerden hermanos, no es que recuerden la historia que el predicador cuenta para ilustrar la palabra del Señor, sino que recuerden la palabra, el pasaje del Señor. Ese es el pasaje que liberta, ese es el pasaje que trae esperanza, es el pasaje que trae victoria, no la historia. La historia es muy bonita, la historia es muy completa, la historia puede ser muy atinada, pero lo que realmente usted tiene que guardar en su corazón es la palabra del Señor. Entonces hemos compartido, la primera porción que compartimos fue Salmo 37, versículo 7, primera parte, que decía: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Vea qué consejo más hermoso nos da el salmista. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él es Dios, a que Dios actúe. Vamos a ver. El segundo pasaje que quiero compartir hoy se encuentra en Proverbios 16:1 y tiene mucho que ver con nuestra forma de hacer las cosas. Podemos hacer nuestros propios planes. Así dice la palabra del Señor en Proverbios 16:1. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Quiero tomar estos dos pasajes en esta mañana y poder diseñar un tiempo de testimonio que tal vez a usted le pueda servir. Las experiencias vividas de otras personas, como nos ha pasado a mi esposa y a mí, que tal vez a ustedes le puedan ayudar a no tener que pasar por momentos tan difíciles y no ser cabezas duras de alguna manera y poder entender que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué tienen en común nuestros planes y nuestros tiempos con los planes y los tiempos del Señor? ¿Qué tienen en común lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero que suceda en mi vida, mis planes, y en el tiempo en que quiero que sucedan, con los tiempos y los planes de Dios? ¿Qué tiene que ver? Lo mismo que tiene que ver el Cronos y el Kairos. Prácticamente son disímiles. Todos quisiéramos pensar de alguna manera que nuestros planes están en concordancia con los planes de Dios. Mis planes, los planes de Dios. Oh, qué hermoso fuera así.
Qué hermoso si fuera que lo que yo planeo coincide perfectamente con los planes del Señor para mi vida o para mi familia. Qué bonito pensar inclusive que el tiempo en el que yo espero que sucedan coincida con el tiempo de Dios. Personalmente, esto es muy complicado y es muy poco probable que suceda. Y esto lo aprendí personalmente de una manera muy dura. Y quiero compartirles, a partir de que tenga usted guardado en su corazón estos dos pasajes, por favor. Proverbios 16:1. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Me agarro del Salmo 37, verso 7, primera parte. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Ven la similitud, vean cómo se juntan estos dos pasajes de la Biblia y tienen un poder impresionante. Yo hago mis planes, pero Dios es el que tiene la respuesta correcta. Yo me tengo que quedar quieto en la presencia del Señor y esperar a que Él actúe. Yo aprendí de una manera muy, muy ruda que definitivamente los tiempos de Dios no son mis tiempos y que mis planes no son los planes del Señor. Y esta mañana quisiera compartirles, con todo respeto, mi testimonio personal del Día del Padre. Desde muy joven, bueno, yo vengo de una familia de muchos hermanos. Somos 13 hijos, 12 pues vivos en el sentido de que, no, perdón, 11 pudimos desarrollar nuestra vida. 2 murieron muy niños, muy pequeñitos. Hace 21 años murió un hermano de los 11, entonces sobrevivimos 10 de esos 11 hermanos. Mi hermano Oscar murió hace cerca de 20 años, era el que me seguía a mí para arriba. Él tenía 36 años cuando murió. Yo siempre fui un muchacho muy centrado, una persona muy organizada, un hombre con planes muy claros. O sea, yo sabía lo que quería en mi vida. Yo sabía que yo quería casarme, que yo quería tener una familia y como una especie de respuesta, yo quería una familia muy grande. Una familia muy grande. Así que particularmente nunca tuve una figura paternal de estas a quien celebrarle un día como el de hoy, con ilusión, con un deseo. No, mi figura siempre fue mi mamá. Con el Día de la Madre sí era una fiesta increíble, el Día del Padre no, un padre ausente, un hombre que nunca estuvo con nosotros. Lo honro en el nombre del Señor porque es mi trabajo hacerlo, pero realmente a nivel de festividad nunca tuve una figura paternal. Sin embargo, yo siempre fui como muy paternal. Siempre quise tener una familia grande, poder ser un buen ejemplo para mis hijos, tal vez en respuesta a lo que no tuve en mi propia vida. Esos planes, yo era una persona muy programada, les decía. Entonces yo, cuando conocí a mi esposa, a Sandra, empezamos a conversar y empezamos a ilusionarnos. Yo pues tenía 24 años, ella tenía 17 años, nos casamos cuando ella tenía 19 y yo tenía 26. Resulta que nos pusimos a soñar cómo iba a ser nuestra vida de casados y empezamos a negociar cuántos hijos queríamos tener. Recuerdo perfectamente que el número que llegamos fue a 6 hijos. Vamos a tener solo 6. Yo quería más, a ella le parecían demasiados, entonces llegamos al número 6. Vuelvo a compartirles el pasaje. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Nos casamos, tenemos 30 años de conocernos, vamos a cumplir 28 años de matrimonio, nos casamos en septiembre de 1993, hace casi ya 28 años, ¿verdad? Y como les digo, queríamos tener 6 hijos. Muy rápido, muy rápido nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Como a los 6 meses de matrimonio, ella no se embarazaba. No se embarazaba y entonces empezamos a ver que algo estaba mal, que algo no estaba funcionando. Ella se revisó, fuimos al ginecólogo, estaba perfectamente bien, entonces me tocó a mí.
vaya usted a un urólogo y revísese. Pues con la gran sorpresa, amados hermanos, que aparecí con una condición muy extraña entre las personas que no trabajan en cuestiones de agroquímicos y este tipo de cosas. Yo aparecí con una condición que se llama azospermia. La azospermia es una falta completa de espermatozoides. No tenía un solo espermatozoide. Era imposible que mi esposa se embarazara. No tenía un solo espermatozoide. Ese resultado fue tan terrífico, fue tan catastrófico, fue tan destructivo. Mire, tocó el ego, tocó el machismo, tocó la hombría, tocó todo. Todo. A los 6 meses de casados, yo tenía planes establecidos. Mi esposa estaba conmigo en esos planes establecidos. Íbamos a tener una gran familia. Íbamos a necesitar una microbús para cualquier cosa que quisiéramos hacer. Y el Señor, de alguna manera, dijo, un momentito, esos son tus planes, pero no son los míos. Claro, por supuesto que yo no lo entendía así, no éramos creyentes, no éramos dos personas que entendiéramos que Dios trabajaba de maneras extrañas. Efectivamente, esa condición nos golpeó muchísimo a mi esposa y a mí en ese principio. Como les decía, no éramos creyentes, no teníamos una iglesia que nos apoyara en un momento de estos donde yo deseaba simple y llanamente que me tragara la tierra. Fueron tiempos de mucho dolor, fueron tiempos de frustración, fueron tiempos donde nuestros planes nunca se iban a cumplir. Porque hermano, era un diagnóstico de esterilidad total en el corazón y en la mente de un hombre y de una mujer que deseaban con todo el corazón ser padres. Porque puede ser que usted diga, no, yo no quería hijos de todas maneras. No, yo sí quería hijos. Mi esposa sí quería hijos. Y entonces esto es lapidario. Era un diagnóstico terrible. Fueron tiempos de mucho dolor. El momento más duro de la prueba, en ese momento más duro, nuestro buen Señor empezó a manifestarse en nuestra vida. Donde no valíamos nada como matrimonio, no valíamos nada como pareja. Nos mirábamos y nos poníamos a llorar. Recuerdo que yo le decía a mi esposa, vamos a tener que divorciarnos para que tú busques un hombre que sí sirva. Todo eso pasó allá hace 28 años, mis amados. 3 años después de todo este periplo, de toda esta cuestión, el Señor había movido a unos hermanos en la fe de la primera iglesia bautista de Heredia, donde mi esposa trabajaba en la Firestone y ahí conoció a una persona que se congregaba en esta iglesia. Empezaron a compartir, la tristeza de mi esposa era notoria, entonces esta muchacha le preguntó qué le pasaba y mi esposa pues le comentó y nos invitaron a una célula en la casa de ellos que particularmente vivían en la Ribera, en Santo Antonio de Belén. Ahí empezamos a reunirnos con ellos y muy poco tiempo después el Señor tocó nuestro corazón. Y un 3 de octubre del año 96, 3 años y un mes más o menos después de habernos casado, Sandra y yo le entregamos la vida a Cristo. Y eso fue algo maravilloso. Lo hicimos el mismo día, el 3 de octubre de 1996, a las 7 de la noche. Me acuerdo perfectamente de esa fecha porque para mí es una fecha de un nacimiento hermoso, de un nacimiento espiritual lleno de poder, lleno de transformación. Hasta acá está claro que nuestros planes, por más loables y por más bonitos y por más buenos que parezcan, no siempre están alineados con los planes del Señor. Aquí es donde esa palabra de Proverbios 16:1 nos tiene que entender. Cada uno de nosotros hacemos nuestros planes. Dice, cada uno podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Resulta que nos convertimos al Señor, empezamos a congregarnos, empezamos a sentir lo que siente alguien que conoce a Cristo, alguien que empieza a cambiar sus valores, sus principios, por valores y principios del reino de los cielos. No es que tuviera malos valores y malos principios antes de esto, es que
en el Señor todo se acomoda de una manera increíble. Y entonces mi esposa y yo empezamos a trabajar con cosas de la iglesia, empezamos a congregarnos, empezamos a estudiar la palabra. Y algo maravilloso pasó. Recuerden que venimos de 3 años de estar en un momento crucial, terrible, sin esperanza, sin alegría. Y conocemos al Señor y mi esposa empieza a soñar. Dios empieza a hablarle a mi esposa en sueños. No se escandalice, mi hermano, Dios también habla en sueños. Dios empieza a hablarle, a inquietar a mi esposa en unos sueños. Como estábamos estudiando la Biblia, pues ya entendíamos de alguna manera ciertos principios básicos. Mi esposa soñaba que la Biblia empezaba en Deuteronomio. Y para los que conocen la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia, no es el primero. Y ella soñaba reiteradamente que la Biblia empezaba en Deuteronomio. No me dijo nada. Resulta que se lo comparte a esta compañera que va con nosotros y se congrega con nosotros en la iglesia, primera iglesia bautista en Heredia. Y esta muchacha inquietada, esta señora inquietada por el Espíritu Santo, va y empieza a buscar en Deuteronomio qué era lo que Dios nos quería decir. Recuerden, hermanos, y no pierda el hilo, veníamos con nuestro corazón destrozado porque queríamos ser papás y no podíamos ser papás. Entonces viene esta muchacha y empieza a leer en Deuteronomio y encuentra en Deuteronomio 7, versos 12 y 13, la siguiente palabra. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Y vean qué palabra más linda. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Esta palabra es la que esta muchacha encuentra en Deuteronomio y llama a mi esposa y le comparte. Hermana Sandra, vea lo que dice Deuteronomio. Dice el Señor que Él va a cumplir su pacto de amor y que Él te va a dar hijos. Mi esposa me comparte, hermanos, ahí empieza el cambio increíble. Los planes de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos. Resulta que 3 años después de la noticia garrafal de la azoospermia, esa condición física mía, 3 años después, el Señor trae una palabra poderosa a nuestro corazón. Y nuestro corazón se llena de esa palabra. Y empezamos a creerle a Dios. Empezamos a vivir por la promesa del Señor de que vamos a ser papás. Qué lindo suena aquí. Qué lindo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sabía que Dios no nos iba a abandonar. Y ahí entendía yo, los planes del Señor son perfectos. Pero espérese, hermano. No todo está ahí, no todo es tan bonito. Resulta que la primera lección aprendida, no hagas planes sin incluir a Dios. Y si lo haces, espera que Él te los cambie. Primera lección aprendida, no hagas planes sin incluir a Dios. Y si tienes planes, espera que Dios los cambie. Esa es una lección. Y espero que usted esta mañana la interiorice. Si usted está haciendo planes y no está incluyendo a Dios en esos planes, espere que Dios le dé vuelta en cualquier momento. Quedaba pendiente la segunda lección. ¿Cuál era la segunda lección? Que seríamos padres. ¿Cuándo? ¿Cuándo seríamos padres? Porque recuerda que la primera parte del verso 7 del Salmo 37 dice, y lo leo para ustedes de nuevo, que es muy pequeñita esa palabra, dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera que Él actúe. Quédate quieto. Ya yo estaba levantando vuelo. ¿Por qué? Porque veníamos de un tiempo en donde eran 3 años terribles de soledad, sin la presencia de una iglesia en nuestra vida que nos ayudara. Viene el Señor y trae salvación a nuestro corazón, nos pone en una iglesia llena de amor, hermanos, y nos da una promesa de que seríamos papás. Qué lindo, qué hermoso. Ahora sí, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo sería esto? Vamos a ver. Espero no haberme perdido. El tiempo Cronos, después de la promesa del Señor, empezó a correr.
3 años después, recuerden, empieza a correr el tiempo cronos, el Señor nos dice, van a ser papás. Tiempo cronos empezó a correr sin ninguna misericordia. Y nuestra esperanza se debilitaba conforme el tiempo transcurría. Yo creía, hermanos, porque así somos nosotros, que Dios iba a desaparecer mi azoospermia y que mi esposa se iba a embarazar. Entonces, particularmente, se atrasaba. Se atrasaba 2 o 3 días y el hombre corriendo a hacerle un examen de embarazo. No sé cuántos exámenes de embarazo nos hicimos. Lo cierto es que el tiempo, la cosa de Dios no iba por ahí. Y entonces mi fe, aquella fe llena de ilusión, aquella fe, se empezaba a entrar en crisis, entrar en crisis, entrar en crisis. No está embarazada, no está embarazada, no está embarazada. Ese tiempo cronos es sin misericordia, hermanos. Corre y corre y corre y corre. Quédate quieto. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No nos quedamos quietos. Empezamos a hacer trámites de adopción con el PANI. Orábamos, íbamos a recoger la solicitud de adopción. Llenábamos todos los espacios y la poníamos en una salita, en una mesa de la sala, y los dos agarraditos de la mano encima de esa fórmula empezábamos a orar. Dios, pon en nuestro corazón que este es el camino, ya que no está quedando embarazada, debe ser que tú quieres que adoptemos. Y entonces empezamos a orar, empezamos a pedir pruebas de que ese era el camino, hermanos, y no sentíamos paz. No era el camino, no era el camino, no era el camino. Le pedimos al Señor pruebas que a través de hermanos de la iglesia nos confirmara que debíamos seguir adelante con estos planes, y no, y no, y no, y no. Durante 8 años, hermanos, estuvimos esperando en nuestro cronos que se cumpliera el tiempo del Señor. Los planes de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos. Allá por el 20 de septiembre del 2001, hace 20 años, el Señor envió a nuestra vida a nuestro hijo Christopher. Una historia que tendría que contárselas en otro momento. Una historia increíble, maravillosa, llena de detalles. El Señor trae a Christopher a nuestra vida con 11 meses de edad. Ocho años después, el Kairos de Dios se cumplía. 3 años después del 2001, llegaría María Laura, nuestra segunda hija. Ella llegó con 6 meses de edad. Cada uno de los procesos fue maravillosamente duro y esclarecedor. Dios no tardó, Dios no se adelantó, ni un segundo. Yo he entendido en todo este proceso que yo no estaba listo para ser papá, que yo no estaba listo. Yo tenía ansiedades, deseos, yo tenía recursos económicos inclusive para poder recibir a un niño, o una niña, a 10 niños, a 6 niños. Yo tenía un deseo enorme, pero ese deseo era un poco ególatra, era un poco disfrazado, era mucho orgullo, estaba lleno de un montón de cosas que no bendecían. Y Dios tenía planes personales para mí. Dios quería que yo fuera su siervo. Y tal vez Él entendía que 6 hijos no iban a ayudarme a desarrollar mi ministerio. Yo no sé qué tenía el Señor. Lo cierto es que mis planes, yo hice planes, pero el Señor tenía una respuesta correcta. El Señor sabía cómo debía ser y cuándo debía ser. Es por eso, hermanos, que nunca pierdan que esto se aplica para todos los principios de la vida, para todos los principios. Para cualquier cosa, usted y yo tenemos que entender que usted puede hacer planes, pero la respuesta correcta viene de Dios. Que tú tienes que aprender a mantenerte en la presencia del Señor con paciencia, esperar a que Él haga. Esas son las enseñanzas a través de este testimonio. Recordemos, hermanos, que ya llega mi hijo Christopher y llega mi hija María Laura. En esos 3 años, que son un montón de detalles que muchos de ustedes conocen y algunos no conocen, lo cierto es que nuestra vida empezó a armarla el Señor de una manera increíble, de una manera especial.
procesos, como les decía, maravillosamente duros y muy esclarecedores. Dios no tardó, pero ni un segundo, amados hermanos. Dios no se adelantó. Dios, en el momento en que Él vio mi corazón y dijo, este ya está listo, está maduro, ya puede ser un papá. Para los que han adoptado o para los que piensan adoptar, yo he aprendido algo muy bonito. La adopción poco tiene que ver con los padres, tiene que ver con los hijos. Tiene que ver con el espacio, la oportunidad que nosotros podemos abrirles a esas criaturas. Nunca se adopta para ser papá. Se debe adoptar a una persona, abrirle nuestro corazón para poder darle nuestro amor, no para llenar una necesidad en nuestra vida. Porque he visto casos terribles donde esa necesidad era otra y ya entonces el hijo no calza. En cambio, si yo no tengo que cubrir mi necesidad, sino la necesidad de la persona, eso nunca va a suceder. Yo alabo al Señor porque en ese proceso nos preparó a mi esposa y a mí para poder ser padres responsables. Tal vez no tan exitosos como otros lo han logrado hacer, pero padres responsables, llenos de amor y estar ahí para nuestros hijos, para cuando ellos nos ocupen, para poder guiarles por el camino correcto. Dios no tardó. Hace 21 años celebro el Día del Padre. Y hoy puedo decirle, amado, que escucha esta reflexión. Los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Proverbios 16:1, recordemos, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene de Dios. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. La paternidad para mí es un recordatorio constante de que Dios cumple sus promesas, como la que le dio a mi esposa hace 25 años. Presta atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad. El Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Desde hace muchos años, Dios es quien toma las decisiones en nuestra vida. No dejamos de hacer planes, pero siempre a sabiendas de que Él los puede cambiar cuando Él quiera y como quiera. Bendito sea Dios y la forma en que Él hace las cosas. Dios no se adelanta, Dios no se atrasa, siempre está a tiempo. Un principio que usted y yo deberíamos aprender. Usted está desesperado porque algo está sucediendo. Está desesperado porque no encuentra trabajo. O está desesperado porque algo no se le soluciona. Está desesperado porque está viviendo de una mala decisión. O está tomando decisiones muy apresuradas. Si usted aprende estos principios básicos de la fe, a usted le va a ir muy bien en la vida. Le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque aprender a confiar en los tiempos de Dios nos permite vivir en paz, tener paz. Y esa paz es confianza total en que lo que Dios hace está bien. Para ello necesitamos confiar en Dios. Necesitamos creer que Dios es fiel. Vivir por esa fidelidad. Y como siempre les digo, hermano, no puedo cambiar mi discurso, porque es un discurso que lo siento en mis venas. Dios te ama. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz. Dios es todopoderoso. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad. Dios todo lo sabe. Dios es todopoderoso. Si ese es Dios, si yo soy total y absolutamente consciente de que ese es el Dios que yo sigo, ¿por qué vamos a dudar de que Él va a hacer cosas grandes en nuestra vida y a través de nosotros? ¿Por qué tenemos que desesperarnos? Si pase lo que pase, Dios está en control. Suceda lo que suceda. Suceda lo que suceda. Lo que tenemos que dejar es de decirle a Dios qué hacer en nuestra vida. De decirle a Dios qué es lo que nosotros queremos que suceda. Si vamos a hacer un plan, preguntémosle al Señor. Y si te atreves a hacerlo, como sé que lo vas a hacer, aprende a que Dios en cualquier momento te cambia de dirección. Y en esa dirección es la correcta. Es la dirección que tú tienes que gozosamente seguir, porque es donde hay bendición, donde hay protección, donde hay victoria.
Hermanos, es un día del Padre hermoso. Y nosotros los papás tenemos que aprender a confiar en Dios, a escuchar la voz de Dios, a ser más humildes, a ser más conmedidos. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos son el ejemplo para que nuestros hijos las tomen. Y si usted y yo aprendemos a enseñarle a nuestros hijos que los planes de Dios son mejores que los nuestros, estamos haciendo el mejor trabajo que podemos hacer, que es guiar a nuestros hijos a través de la guía del Espíritu Santo. El que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que nos guía a toda verdad. Yo les invito, amados hermanos, a que en esta mañana abrace a su papá, abrace a ese ser imperfecto que usted tiene a la par, a ese que a veces está gruñón, a veces que aquí no tiene mucha paciencia, pero que te ama hasta la muerte también. Ese hombre que está por ahí en tu casa, dale gracias a Dios por él, ora mucho por él. Nosotros somos más débiles de lo que ustedes piensan. Jugamos de fuertes, pero no somos tan fuertes. La verdad, hermanos, necesitamos mucho de sus oraciones. Muchas veces no sabemos qué hacer. Y es lindo poder entender que nos podemos equivocar y que ahí está la familia para apoyarnos. Que Dios te bendiga, padre de familia. Que Dios te guarde y te llene de sabiduría. Que el Señor, así como me ha enseñado a mí, de la forma en que lo ha hecho, me ha dicho, haz planes, pero yo sé cuál es el camino correcto. Aprende a esperar en mi presencia y espera que yo haga. Espérate a que yo haga. Yo vivo por esta palabra. Necesito vivir por esta palabra. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que yo solo no puedo. Que yo necesito asirme a la palabra del Señor, creerle al Señor. Y lo más hermoso, Dios nunca me ha fallado ni nos va a fallar. Hermanos amados, que el Señor me los bendiga hoy y siempre, que pasen un hermoso día del Padre, que les puedan chinear bastante. La verdad, de todo corazón, le doy gracias a usted que me escucha, a usted que asiste a la iglesia nuestra, la Iglesia Bautista Fuente de Luz, a usted, mi amigo, mi hermano, mi compañero de trabajo, a usted que va a escuchar este video, que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga, rica y abundantemente. Que pase un excelente día del Padre. Un abrazo.